Conexión Salud. Conexión Salud. Conducen Vanessa López, Emma Piñero y Pilar Sánchez. Conexión Salud. Sábados 12:30 horas. Por Radio Rayuela. Contamos para transformar. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides. Sí, nuevamente a otra edición, nuestro tercer programa acá en Radio Rayuela, nuestro programa de Conexión Salud que hacemos con amor. Está bien, con amor, por sobre todas las cosas, sí, con profesionalismo, con todo. Bueno, hoy tenemos un programón como siempre, les quiero decir, porque nos preparamos muchísimo para cada encuentro. Bueno, hoy es 26 de abril, ¿cierto? El 25 nos vamos a presentar, como siempre, la rubia divina, Pilar Sánchez acá a la derecha, la morocha bomba, Emma Piñero, y acá quienes habla Vanessa, la magenia, la cordobesa López. Bueno, hoy tenemos un programón, como les decía, porque tenemos distintos bloques. Vamos a arrancar con actualidad a cargo de Pilar, que nos va a traer todo lo que es actualidad en salud. Espectacular, buenísimo. Emma va a hacer una referencia, porque ha sucedido algo. También de actualidad. Así. Después tenemos una invitada de gastroenteróloga, o sea, acá son todas bochas. Claro. ¿Sí? Bueno, nos va a hablar de qué. No venimos con pequeñez. No. Acá nada improvisado. Nos va a hablar de celiaquía, porque fue el Día Mundial de la Celiaquía. No, es el 5 de mayo. O bueno, sea, estamos en el marco. Bueno, en el ámbito, sí. Estamos a tiempo, digamos. Bueno, nos va a hablar de celiaquía y además de algo que está como medio de moda, SIBO. ¿Sí? Algunos no saben de qué se trata, otros sí. Entonces nos va a hablar de eso también. Bueno, y después, como siempre, el momento más esperado de cada sábado, el consultorio de la doctora Emma. Bien, bueno, dicho todo esto, arrancando. ¿Quién arranca? Bueno, arranca. Arranca Pilar. Pero les hago más feliz lo tuyo. Bueno, yo iba a traer otro tema, como les contaba acá a las chicas, un poquito más ameno, ¿no? Un avance para la salud, y ahora de vuelta volvemos un poco para atrás. ¿Qué pasó? Las colegas, bueno, yo soy trabajadora social, como les dije, las colegas del Hospital Garrahan se les informó desde la dirección que este año no van a abrir cupos para la residencia de trabajo social. Otra residencia que no se abre. De vuelta. Aparte ya estábamos como en un momento medio de incertidumbre porque todavía no están las ofertas de los cargos. Vieron, para los que no saben, la residencia tiene, para inscribirse, uno para ingresar a la residencia, ya sea médica o no médica, tenemos como muchas fechas, ¿no? En abril se suele dar la bibliografía, se abren los cargos, después está el examen, cuándo te llevas todos los papeles, cuándo haces la inscripción online. Bueno, estamos fecha, ¿no? Supuestamente 16 de abril más o menos es cuando debería ya estar la oferta de cargos y la bibliografía, cosa que no estaba pasando, entonces ya estábamos todos con miedo. Pero bueno, ya nos llega esta información off the record del Hospital Garrahan, que es un hospital nacional, que no se van a abrir cupos este año para la residencia de trabajo social, que es terrible. Es muy importante en el Hospital Garrahan, que es un hospital de niños, sí, donde hay muchísimas problemáticas sociales, de alta complejidad. De altísima complejidad. ¿Qué hace una trabajadora social, Pilar, por ejemplo, en el Hospital Garrahan? Porque para tengamos una noción de qué no va a haber, qué servicio se va a limitar ahora. Bueno, primero, para los que no saben, el Hospital Garrahan, de alta complejidad, pediátrico, nacional, es como una mini ciudad. Sí. O sea, algunos han ido al hospital, realmente el servicio social es muy grande porque hay una demanda enorme. Y para que se den una idea de la magnitud, el servicio trabaja de lunes a sábado de 8 a 16. Todas. No son horarios rotativos, todas trabajan de lunes a sábado de 8 a 16 horas. O sea, no hay forma. Realmente es una necesidad de servicio, más allá de las guardias, todo, muy grande. Vamos a poner un ejemplo de algo que puede pasar, que es lamentablemente muy habitual en el Garrahan. Ingresa un niño por guardia, por ejemplo, a la noche, ¿no? Que tenemos la guardia de servicios. Bueno, pediatría lo revisa, qué sé yo. Bueno, ¿qué le pasó? Lo acompaña la tía,
no, bueno, se cayó, no sabemos, bueno, tiene una fractura, no se entiende, la historia no condice con la El lesión. relato, Claro, el relato del familiar no coincide con la lesión y lo empiezan a revisar y hay otras lesiones previas que ya han sanado, digamos. Entonces, bueno, esto prende una alarma para los médicos y las médicas y se llama al servicio social, claro. Claro, ¿qué más importante que en un lugar de pediatría? Porque hay en adultos es distinto, porque hay ciertas denuncias que son de índole privada, pero sabemos que el niño no, que los niños son responsabilidad del cuidado de todos. Entonces, con más razón, en el Hospital Garrahan es donde se necesita trabajo social. Bueno, entonces, un bajón. un Un bajón y me encanta que lo hay- traigamos porque denunciamos siempre y repudiamos todos estos hechos. Bien, bueno, tremendo esto entonces, Pilar. Y lo que se apoya uno, digo, como profesional de planta, digámoslo, en los residentes. Claro. ¿No? Que están aprendiendo, ¿no? Que uno es como el servicio. El residente es un trabajador más. Ya está recibido. Claro. Se va a especializar en esa área, que son Tal ¿cuántos cual. años la residencia, Pilar? 4. 4 años, o sea, para especializarse en cuidados de los niños Sí. con vulnerabilidad, estamos hablando. Sí. Sí, porque a veces tienen maltrato físico, psicológico, no van al colegio, abuso sexual, Claro, sí. cuestiones de precariedad, bueno, conseguir medicamentos. Y que hay como un abanico. Vos tenés cuidados paliativos, oncología, guardia, consultorios externos, internación, trasplante, que eso también es Trasplantes. Sí. súper importante. Bueno, hay 10.500 cosas para hacer. ¿Vos tenés idea de cuántos profesionales son en el servicio? En el Garrahan, Sí, debe muchos. haber 20 seguro. Trabajadoras Pero sociales. seguro. Claro, Sí. Y ese servicio está compuesto por los de planta y por los residentes que... No, únicamente de planta, te digo. Ah, de Por planta. eso, Claro. realmente, Claro, es poco para todo el Sí. hospital. Y los Claro. residentes, bueno, son muy importantes. Sí. Bueno, entonces la idea es poder visibilizar y para valorar y para luchar para que esto no se caiga. ¿Sí? Tal cual, todo el trabajo que se hace. Bueno, El equipo de salud en general y bueno, el trabajo social que suele ver, no se suele ver tanto tal vez. Pero bueno, es muy necesario. es muy Claro, necesario. claro. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por la información de este día. Bueno, y seguimos con una noticia no tan linda, porque bueno, murió el Papa Francisco y el Papa era la persona más conocida en todo el globo terráqueo, ¿no? Porque desde Singapur hasta el país más chiquito de, no sé, El planeta, Bielorrusia, Claro. todos, en todos los países va a haber gente católica, con lo cual era el único ser humano en donde su palabra llegaba a todo el mundo. Y si esa palabra era una palabra copada, progresista, de inclusión, que Con traía un perspectiva de mensaje derechos. de derechos de los más vulnerados, que traía un mensaje de soberanía política de las naciones, de justicia social, y eso se vio en actos concretos. O sea, sacó un montón, cuando él entra, saca un montón de gente del Opus Dei que estaban en la cúpula del catolicismo, y pone a un par de curas villeros porque va a Bolivia y hace un congreso de los movimientos sociales, porque habla de cosas que no se habían hablado, como por ejemplo el rechazo a aquellos que habían sido denunciados dentro de los párrocos, digamos, que Claro. tenían denuncia por violación de menores, y que repudia eso y que pide justicia, y que abre la iglesia a la comunidad LGTB. No sé, miles de cosas se pueden nombrar, ¿no? De hecho, hasta último momento, en la última Navidad, el pesebre que había armado el Niño Jesús estaba envuelto en un pañuelo palestino. Entonces, que una persona de tanta importancia se pronuncie siempre a favor de las causas más nobles, era una esperanza a los pueblos occidentales que tan destruidos venimos. Yo, bueno, el programa pasado conté que me tuve que sacar como cierto prejuicio, porque uno viene repitiendo esa idea: las religiones son malas. No, pero Tienen contención no. social. Es una, como conté el programa pasado, que yo tenía el rechazo a los curas que iban a los hospitales, y le decía ¿por qué? Y es una guía claro. espiritual, y el que tiene fe no le hace mal a nadie, y si encima la religión la vemos como un mensaje de amor, ¿por qué no? Y
Y bueno, entonces empezar a darle importancia de lo que era el Papa Francisco y que no sabemos si se va a volver a dar. Eso es lo que quiero resaltar. Y recordarle a todos los compañeros de militancia que el peronismo proviene de la doctrina social de la Iglesia Católica, que es una doctrina que surge con una encíclica que es el Rerum Novarum, escrito por León XIII, en un contexto que le da todo un marco social a la Iglesia, donde se pronuncia a favor de los trabajadores. Justo unos 10 años antes Marx había escrito El Capital, y el contexto histórico y político del mundo, que esa encíclica fue redactada en 1871 en el contexto de la primavera de los pueblos. O sea, las monarquías en Europa estaban por volver, o sea, se estaba dando un proceso de restauración monárquica en Europa, y ahí empieza a haber una ola de revoluciones en donde los países vuelven a independizarse, a ser libres, a tener un presidente en vez de un monarca, y en ese contexto la Iglesia sale a apoyar, entonces y a sostener, y se terminan dando tres olas de revoluciones. Entonces, y toma conceptos de Marx. O sea que en realidad no veamos solamente como la Iglesia Católica violan pibes y saquearon a través de colonialismo las Américas, porque no es solo eso. Entonces, no revisemos la necios, teoría, claro, revisemos las teorías y veamos la importancia de lo que fue el legado lo que es el legado del Papa Francisco, de la Iglesia Católica, y volvamos a ver a las religiones como una contención de amor en un mundo ultracapitalista que nos lleva al individualismo, justamente para no pensar en comunidad, porque lo que quiere la teoría social de la Iglesia es pensar en comunidad, en justicia social, por sobre todas las cosas. Bien. Sí, también esto que decís, Emma, el Papa fue un referente político, nos guste o no, mundial, y entonces ahora en todos los diferentes candidatos que hay, no se puede volver atrás, ¿no? En las ideas, digo. Uh-huh. Obviamente hay candidatos más tradicionales que otros, entonces bueno, apoyemos, no está en nuestras manos, no es que votamos nosotros, pero apoyemos a que, bueno, por lo menos alguien que tenga también esta visión que tenía el Papa Francisco, que tenemos nosotros. Uh-huh. Bueno, muy interesante, muchísimas gracias, muy preparadas se han venido las chicas para este primer bloque, y ahora vamos con un cortecito breve y con nuestra invitada, la doctora Araceli Bottini. Quédense ahí. De gastroenterología, muy bien, bueno, y te hemos invitado, muchísimas gracias por venir, Araceli. ¿Sí? No, usted. Bueno, te hemos invitado porque consideramos que es muy importante compartir estos espacios con colegas, sí, porque la idea de este programa es salir del consultorio y poder difundir, hacer promoción de la salud, hacer promoción y prevención, que viste que es algo que no solemos hacer, y menos los de alguna, bueno, casi ningún médico. Casi ninguno, estamos formados para el consultorio encerraditos. Bueno, y la idea es salir y transmitir información que sea de utilidad para la población en general, ¿sí? Entonces, vamos, como decíamos que era el Día Mundial de la Celiaquía, el 5 de mayo. Estos son días que se conmemoran para hablar del tema, ¿sí? Y poder informar. Entonces, ¿querés hablarnos un poquito, Araceli, de qué se trata la celiaquía? Bueno, ante todo, gracias por invitarme. Es algo muy noble que hagan un programa que sea ni más ni menos para transmitir. Habla un poquito más cerca del micro. Para transmitir a la población general, ni más ni menos de lo que es la medicina.
y para que obviamente no se transmitan informaciones falsas y para que la gente, claro, sirva para que se pueda conectar con el médico en un sistema en el cual no hay una conexión certera entre el paciente y el médico, y bueno, así que me parece que es una acción muy noble. Bueno, para empezar, bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, sí, que básicamente se trata, sí, de una enfermedad sistémica. Cuando hablamos de sistémico decimos que es una enfermedad que afecta a todo el organismo, no es que es una enfermedad que afecte solamente al intestino delgado como cual se conoce, que es inmunomediada, que es una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de autoinmunidad es que se genera una reacción inflamatoria, que es normal que tengamos reacción inflamatoria en el organismo porque tenemos células que lo generan, pero es una respuesta exagerada, lo que conlleva, como toda enfermedad autoinmune, a que el organismo, frente a la exposición a algo que nos genera daño, en este caso sería el gluten, la exposición al gluten, se genere daño a células, tejidos propios nuestros del organismo. Entonces eso lleva a lo que es la enfermedad, lo que cursa es la atrofia vellositaria. Las vellosidades del intestino delgado es donde nosotros absorbemos los nutrientes, entonces son necesarias tenerlas para poder tener absorción. Al no tenerlas, por esta reacción exagerada que se genera por la exposición al gluten, ahí empiezan todos los problemas carenciales de la enfermedad y sus complicaciones. Claro, porque no podemos absorber. Claro. ¿Y cómo, Araceli, cómo podemos darnos cuenta que tenemos algo de esto? Por ejemplo, sospechar una persona de, yo me parece ir al que médico a consultar, claro, hay algo que no está bien en mi cuerpo. ¿Qué sería? Bueno, en líneas generales hay, según algo que nosotros decimos el consenso de Oslo, que es te divide la enfermedad celíaca en diferentes estadios, digamos, no estadios o escenarios, quiero decir, en el cual tenemos el típico enfermo celíaco clásico, que es el que viene con diarrea, algún defecto en la talla, desnutrición. Eso no es algo frecuente de ver. Vemos más al asintomático o el que tiene toda una clínica solapada, al que consulta quizás con un síntoma como atípico, como constipación, que vos no lo asociás con un defecto en la absorción, o viene con lo que nosotros decimos término dispepsia, que es todo le cae mal, le duele después de comer, distensión, y cuando vos ves el laboratorio es un paciente que viene con otros componentes más, como por ejemplo anemia, de preferencia ferropénica, o tiene algún déficit nutricional. Nosotros, cuando viene un paciente que dice me hincho, todo lo que como me cae mal, ves el laboratorio y hay una anemia en un paciente joven o demás, y ahí te tiene que hacer una alarma. Pero también puede ser deficiencia de vitamina D, también deficiencia de vitamina B12, pero en líneas generales uno va orientando, te cruzas más con ese paciente y después empezás a interrogar también otras cosas, porque como dije es una enfermedad sistémica y hay otros síntomas extradigestivos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, la mujer que tenga menarca, que es la primera menstruación tardía, o que tenga ciclos irregulares, infertilidad, abortos a repetición, por ejemplo. En el caso de lo neurológico, por ejemplo, migrañas, cefaleas, trastornos neurológicos periféricos, una ataxia, digamos, ya vas orientando, o por ejemplo en la piel, aftas orales frecuentes. Después también hay otra entidad que se llama dermatitis herpetiforme, que son como lesiones que son de diferentes, no me salió la palabra, pero bueno, que pican, que son molestas, que generalmente se presentan en las extremidades, y también tenés que sospechar, mandar al dermatólogo para que se estudie, para que quizás se biopsie, y no pensemos, el diagnóstico de dermatitis herpetiforme es por biopsia obviamente dérmica, pero eso es simbólico que es celíaco. Bien. Entonces, bueno, igual después cuando subamos al programa a YouTube vamos a agregar una imagen de la dermatitis herpetiforme para que la gente se dé una idea. Yo lo he visto en consultorio, que obviamente ese paciente ya es celíaco. Vos es patognomónico. Ya está. No hay, está asociado a la alergia al gluten. Entonces, lo que sí obviamente es le tenés que hacer, le haces la serología, lo haces para pedirlo en qué estado está él, y le haces la endoscopía para biopsiar. Bien. Porque tenés que ver cómo está ese tejido del intestino. ¿Y cuál es el diagnóstico de celiaquía? Entonces, ¿cómo se hace? Claro, cuando vos, en primera instancia, el diagnóstico son dos partes, que es siempre así.
es los anticuerpos, que digamos es lo que encontramos en sangre en base a la respuesta a esta reacción inflamatoria, perdón, que son, lo que uno pide es inmunoglobulina A total, y siempre tiene que pedir, la más específica es la inmunoglobulina A antitransglutaminasa, y después tenemos, uno siempre pide una inmunoglobulina G, en este caso sería el péptido aminobeladina, porque también está que hay casos de deficientes de inmunoglobulina A, entonces te puede venir negativo y necesitas un anticuerpo de inmunoglobulina G para llegar también a un diagnóstico. Y después también está el tema de las biopsias. Sí, eso es básico. Cuando vos a un paciente sospechás y le pedís los anticuerpos y te viene positivo, aunque sea un positivo débil, que quiere decir que no tenga un gran aumento, vos tenés que biopsiarlo igual. Tenés que ver el estado de ese tejido, de ese epitelio. Claro. Y si te vienen negativos los anticuerpos, pero igual tenés alta sospecha, también le harías el estudio. Sí. Sobre todo también si hay familiares. Eso es básico en el interrogatorio. Si hay primos, si hay hermanos, sobre todo si hay familiares de primer grado, porque hay un porcentaje, un 10% de que tengas la enfermedad. Claro. Familiares de primer grado, estamos hablando de padres, hermanos, tal cual. Bien. Bueno, bien. ¿Y algo más que quieras decir sobre esta parte de cuándo hacer la consulta cuando tengo todos estos síntomas? Sí. Voy primero al médico clínico, le digo, me está pasando todo esto. Sí, se puede, o sea, lo ideal sería quizás con el gastroenterólogo, por el hecho de que nosotros sabemos bien porque hay un montón de anticuerpos para pedir que no usamos. Claro. O que no usamos en primera medida. Por ejemplo, también está el antiendomicio, que no lo usamos nunca en primera medida y que dependemos también del operador de que lo hace. Entonces, me parece que es para dejarlo al gastroenterólogo. Mejor consultar con el especialista. Claro. Y más que nada por estos síntomas que vos nombrás, que a veces son medio comunes, digámosle, medio hinchos, medio raros. Sí. No, dispepsia vos ni pensás que puede ser. Claro, el clínico capaz no te va a dar ni bola. Claro. Porque súper súper espectacular el resumen que hiciste de la enfermedad y los criterios, pero para las personas. Sí. ¿Qué sugerencia le harías a los clínicos, por ejemplo? Claro. Che, colegas, mándenme al paciente ante esta situación bien específica. Yo lo que diría es, si al interrogatorio del clínico, como clínico que hacemos, que preguntamos todo, antecedentes de heredos familiares y demás, vemos que hay familiares con enfermedad celíaca, derivalo para que el gastroenterólogo lo vea, lo siga y lo estudie, ¿me entendés? Claro. Y ahí dirija cómo seguir. Y después, obviamente, si hay una anemia ferropénica y vos, por ejemplo, sin causa aparente, claro, y no tenés causa aparente y sangrado, parte digestiva, hay que estudiar. Bien. Entonces, cuando la persona ya tiene el diagnóstico, mediante biopsia y mediante todos estos anticuerpos, ¿cómo se sigue? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es de fácil acceso? ¿Es simple? ¿Es complicado sostenerlo? Bien. En primera instancia es muy crucial que el seguimiento acá, una vez que ya tenemos el diagnóstico, sea con el gastroenterólogo, obviamente, y con nutricionista que se encargue del paciente celíaco, que sepa de este tipo de entidad. ¿Por qué? Porque es el que va a estar controlando estrictamente que haga justamente una dieta correcta. Hay un tema con el tema de la dieta que el paciente a veces no sabe, que no es solamente mirar que el alimento tenga el logo de Sintac, sino también es que no haya contaminación cruzada. ¿A qué decimos con contaminación cruzada? Es que tus utensilios para comer son los tuyos, no los puedes compartir, porque si no se contaminan y contaminas el alimento. Claro. Entonces ese seguimiento es estricto y la nutricionista tiene que estar permanentemente viendo qué estás comiendo, porque si no, después entramos en si esto es una enfermedad, que es otra entidad más compleja, que es una enfermedad celíaca refractaria, que no sabe si es por consumo de trazas, lo que diríamos consumo de trazas, o porque realmente se está complicando la enfermedad. No responde al tratamiento, que es dieta libre de gluten. ¿Ese es el único tratamiento? ¿O hay tratamiento farmacológico también? No es lo único que hay. Ajá, es la dieta libre. No. O sea, básicamente que buenísimo ponerle que vos te compraste tu pan sin gluten. Pero si vos lo cortaste con el mismo cuchillo que tu mamá, tu papá, que no son celíacos, ahí estás contaminando tu pan. Lo mismo si, por ejemplo, vas a una heladería y los helados tienen el loguito, pero le tenés que igual que avisar al que te expende el helado, porque tienen que abrir un pote nuevo, o sea, de chocolate con almendras,
no saca el pote que está usando, porque yo trabajo en heladería. Ah, mira. Agarramos un pote nuevo y una cuchara que es específica para usarlo con ese pote. Claro, no, Sí, claro. o sea, Es perfecto. que es una de las principales causas de por qué el paciente no responde. Porque Claro. no saben que esas cosas pasan. Por ahí hacen bien la dieta, pero se mezclan los utensilios y ahí tenés una causa. Y también el guardado en la heladera, por ejemplo. Sí, ¿no? todo. Me imagino, si uno es el único, se lía con su familia. Vos como celíaco hasta tenés que fijar el medicamento que tomás. Nosotros damos Sí, un protector ácido y tenemos que constatar que diga el logo de Zintac. Claro. Tenemos marcas, por ejemplo, a mí me ha pasado con pacientes celíacos constipados y tengo que fijarme el laxante que le puedo dar que diga el logo de Zintac. Que tenga- Claro. Porque si no también. es lo Araceli, mismo. tengo una pregunta. ¿Es muy frecuente esta enfermedad? La verdad que se está viendo con bastante frecuencia. Lo que pasa es que como tiene una clínica solapada, no te cruzas tanto al clásico, te cruzas más al que no es clásico. Entonces ahí es el tema de que El que tiene pocos síntomas. El El que- constipado, que se hincha la panza y que nunca va a consultar. claro, Por eso. entonces es como que nunca llegás. Entonces, pero en realidad sí, Es te muy cruzás frecuente. con varios. Sí. Y tengo otra pregunta respecto de la dieta, Sí. que es lo más importante y que sabemos que es muy difícil. ¿Cómo? Es muy difícil, me imagino, ¿no? Yo que estoy en salud mental, primero, tengo un diagnóstico. Voy a tener que toda mi dieta... Toda ¿cómo? mi vida. Toda mi Sí, vida. crónico. Sí, cuando vaya a una fiesta, un cumpleaños, voy a tener que estar siempre pendiente. Por ejemplo, a mí que no me gusta cocinar, tengo que estar siempre pendiente Claro. de llevar la comida y Tal cual. fijarme. ¿La aceptan las personas? ¿Se les complica seguir la dieta? ¿Cómo es la adherencia a esto? El tema es Vuelven que- a consulta con sí. vos, la idea es que vuelvan a consultar con el gastro cada tanto. La idea es así, lo que es cuando hay un diagnóstico, el perfil de anticuerpos se pide entre los 4 o 6 meses y después el seguimiento es anual. ¿Por qué haces un seguimiento anual? Porque vos al paciente celíaco, además de pedirle el anticuerpo, le pedís otras cosas, le pedís un laboratorio para ver que no esté anémico, que no tenga ninguna deficiencia nutricional, le pedís una densitometría ósea. Es importante también que al momento del diagnóstico se pide una densitometría ósea. Yo he visto mujeres jóvenes con osteoporosis. Claro. O sea, es básico eso. Ah. Entonces el seguimiento del gastroenterólogo, por eso anual, en principio lo pedís cada 4 o 6 meses y después anual. Y el nutricionista sí lo tiene que seguir estrictamente. regularmente, Y, claro. sí. Bien. Y Bueno. me imagino que la dieta debe ser cara. Por ahí, ahí engancho a Pilar, ¿hay algún subsidio? No tengo ni idea cuánto cuestan los alimentos Muy estos. caro. Sí, muy caro. Tenemos una legislación que se sancionó en 2009, que es la ley 26588, que como siempre declara de interés nacional, aporta la investigación, la docencia, la capacitación y en esto que vos nombrás, Emma, tiene que asegurar el acceso de alimentos libres de gluten y medicación para la población que tenga esta enfermedad celíaca, ¿no? Y lo que dice es que tanto las obras sociales, las prepagas y el Estado tiene que dar una ayuda económica para justamente comprar estos alimentos libres de gluten. Actualmente el monto está en 44.000 pesos, más o menos, Ah, es bajo, mensualmente. Es un poco bajo. Pero La bueno, verdad que sí. es ¿Cuánto está mejor el que pan nada. sin gluten? 7.000 pesos. Mm. Pancito así, Sí, sí. no sé cuántas fietas tendrá, pero bueno, la comida suele ser, la realidad es que suele ser más cara. Sí. Sí, 100%. Así que sí, está en eso. Y también, bueno, establece, por supuesto, que haya opciones sin gluten en kioscos, en restaurantes. Lo ideal es que no te digan, no, tenés la ensaladita. No, que sea una opción sin gluten Regula. con el sello y yo no sé si puedo ver si en tu cocina no hay contaminación cruzada. O sea, todo eso tiene que estar bromatológicamente aprobado. Sí. Y por otro lado también, la Nación asegura que haya un listado de establecimientos de productos regulados por la ANMAT. Es decir, que estén aprobados, ese sello sea real. Bien. ¿no? Y un dato de color, que ahora tenemos en los productos en circulación, se ve el sello Zintac y que dice sin gluten. ¿Sí? Es lo mismo, pero... Ah, bien. Ahora el sello tiene que ser por ley sin gluten, pero bueno, como tenemos productos que tal vez siguen en vigencia, por ejemplo un paquete de fideos que hace 2 años, se puede seguir viendo el sello Sí. Zintac. Sí, Bueno, la importancia del Estado, Sí. amigo libertario.
para que legisle y acompañe esta enfermedad que es tan Claro. frecuente, Sí. que es cara, porque sabemos que son todos Sí. productos caros. Y en qué, esto también como dato de color, es así que hay ciertos dentífricos, por ejemplo, que no se pueden usar. ¿Hasta dónde llega esto de sin gluten? Uno lo hace, bueno, el pan, la avena. Claro, pero ¿Hasta también dónde hay llega? otros productos. Hasta shampoo ahí. Claro. Claro, Hasta entonces eso. es Sí. toda Porque una recordamos que la piel también, todo Sí. lo que toca la piel, es el órgano más importante de absorción, en El realidad, órgano porque más el que grande. más metros cuadrados tiene Sí. y absorbe. Sí, sí, no, hay un montón de productos. No, la verdad que está bueno esto de dentro de todo que el paciente pasa que tiene que llegar al gastroenterólogo que le haga todo claro. una especie de expediente y en el cual se tiene que poner, o sea, el Estado te pide la biopsia de diagnóstico, el anticuerpo de diagnóstico, todo, o sea, Claro. Sí, y es un después está certificado la- médico muy completo, Sí. un informe social y por supuesto que uno no tenga cobertura como por el público, digamos. Claro. Es un trámite, primero hay que llegar a la consulta, Sí. obtener un diagnóstico, hacerse la biopsia. Sí, obtener el turno, Claro. Claro. Es todo un tema. Es mucho burocracia Sí. y mientras tanto, bueno, también es muy cara la dieta. Por eso también como sociedad es importante que sepamos esto, quienes no padecen esta enfermedad, de poder acompañar y tener en cuenta a la hora de una reunión también poder, bueno, acompañar a estas personas que siempre van a tener que estar con una comida diferenciada y cuidada. ¿Sí? Básicamente a donde vayan tienen que ir con su comida. Sí, No o puede- alguien Claro. que sepa Tienen- y lo tenga en cuenta. Sí, Ese bien. es el tema Me de los parece estrictos. idealmente si podemos pensar tal vez un poco, no sé, comprar las papas que tienen sello, ¿no? Esas pequeñas cosas, Sí. porque todo el tiempo, no sé, tu amiga, tu prima, se esté llevando el tupper, Sí, sí, Sí. es un embole. es un embole. Bien, Sí, sí. bueno, y como para ir terminando con este tema tan interesante, después pasar al otro que también es muy interesante. Sí. Todos juntos vamos a hacer, sí. Mitos sobre esta enfermedad. Sí. ¿Qué mitos ves más frecuentes que hay? Que escuches en el Que escuches en consultorio, el que la gente te consultorio, dice o que no lo sé. escuches en la calle, digamos. No, pero mitos con respecto a lo que puede... hablando de celiaquía. De Sí. celiaquía. Yo te tiro uno, por Sí. ejemplo, que lo escucho mucho. No soy tan celíaco, yo puedo comer un par de cosas, no Sí, me cae eso tan sí. mal. No, sí, eso lo he visto. ¿Y es Por- así o no? Sí, de hecho, ¿sabes qué pasa? Cuando pasan esas cosas, ahí tenés que hacerle conciencia al paciente de que la celiaquía, amén de que se tiene un tratamiento, que es la dieta, y le puede dar síntomas, bueno, es una enfermedad que puede complicarse Claro. y puede terminar con enfermedades graves como un linfoma gastrointestinal que tiene un pronóstico espantoso. Bueno. Entonces, es importante, Bien. si vos permanentemente Estás en exposición. estás en exposición, estás Claro. lastimando la mucosa, el organismo responde. Claro. Y responde con cosas graves. Entonces, Claro. tenés que explicarle que sí, está bien, yo entiendo que, pero lamentablemente es una enfermedad Que que cuanto más te puede expones, progresar. más reacción alérgica. Se me imagino Sí. como la picadora de la abeja, ¿no? Sí. Cuando te pica una abeja no pasa nada, te pican dos, Sí, ya. te pica después- un panel Te, cien- entero. te pican Claro. 100 abejas, te puedes morir. Claro. Entonces, cuanto más- bueno, sí. qué Sí. importante nombrarlo. Se Sí. puede volver una enfermedad refractaria y se puede volver algo malo, en serio. Claro, porque pasa mucho, al no ver el Eh, síntoma inmediato, como sí. bueno, no me agarra diarrea, me duele un poquito la panza, como igual. No, bueno, es a largo Sí, plazo. claro, eso aparte no responden tan rápido. Bien, bueno. Así que bueno. Muchísimas gracias por esto y vamos brevemente Sí, a otro tema que es el SIBO. sí, también es ¿Qué nos frecuente. puede- a ver, ¿qué Eso nos me lo puede piden decir? siempre. Sí, porque, Todo el porque mundo- por acá ni siquiera lo sabemos escribir. No, es, bueno, es, Es a con ver, ese, es ¿o no? normal. Sí, es con ese. Fíjate que larga. parece Fíjate que no sabemos por qué bien que es, de dónde viene la sigla. Para gastroenterólogo es SIBO-IMO, porque son dos, depende de la flora que crezca, ¿sí? Es normal tener, eso sí, eso también es muy frecuente de pedir en el consultorio, quiero el test de SIBO. ¿Qué significa SIBO? Sobrecrecimiento bacteriano. A ver, el tema es si es normal que tengamos bacterias en el intestino, ¿sí? El predominio están en el colon, cumplen una función de múltiples defensas, absorción de nutrientes, está formada por un montón de diferentes microorganismos. El tema es, y en el intestino delgado también hay, pero generalmente lo que se dice intestino delgado es más estéril, tiene menos cantidad. Sobrecrecimiento es cuando aumenta la cantidad de bacterias en el intestino delgado, por múltiples razones, millones. Pero pasa que da síntomas, distensión, gases, trastornos del ritmo evacuatorio, hay gente que lo constipa, hay gente que le da diarrea, te puede dar alguna deficiencia nutricional, como por ejemplo es muy común de ver, la vitamina B12 baja, es una causa. Entonces el paciente viene más que nada por el síntoma.
nada, se pide, yo no lo dejo, yo no es algo que suelo pedir en primera instancia. Yo cuando un paciente me viene con síntomas de constipación, diarrea, distensión, yo prefiero primero descartar enfermedades más graves, enfermedad celíaca, y después de que descarto todo, le pido el test de SIBO-IMO. SIBO es el que pedimos para la flora que tiene a predominio de generar hidrógeno, un gas, y IMO es la flora que genera más un gas que se llama metano. Los dos, el que genera la flora de hidrógeno generalmente cursa un paciente más con diarrea, y el que genera una flora más con metano es más al constipado. Pero vos le pedís los dos, yo le pido los dos. Feo igual. Sí, sí. Mucha distensión abdominal. Sí, lo pedís, la realidad es esta. No más que síntomas, no, otra cosa no va a generar. No hay. Y te puede dar un poquito de esto de la B12 baja. Sí, puede cursar con un poquito, puede en algunos casos dar un poco de atrofia, sí, pero no, es muy leve, no es lo frecuente. Lo que hay que tener en cuenta es que es algo cíclico, o sea, vos lo tratás, se trata con ciclos antibióticos, probióticos, una dieta que no es tan bueno, se da, pero no se dice que es pero, o sea, que realmente es efectiva para este caso, que es la dieta libre en FODMAP, alimentos que fermentan en el intestino. Pero básicamente es algo, hay que explicar al paciente que es algo cíclico, que esto puede volver, que una vez que lo tratás se va, pero puede volver. O sea, y que más que con la dieta y volver a hacer otro ciclo con dos o sea, si fuera que te da una flora mixta con hidrógeno y con metano, le das doble tratamiento, rifaximina y otro antibiótico más, que neomicina, y los probióticos, y si fuera solamente flora de hidrógeno, le das rifaximina. Y se trata así, con ciclos, dieta. Es algo que molesta al paciente. ¿Es grave esto? No, pero es bastante. Pero hay situaciones que, por ejemplo, si tenés un tránsito más lento, por ejemplo, de pacientes diabéticos, sí, el celíaco ves que te digo, mucho tiempo constipado. eso predispone, ¿entendés? O, por ejemplo, pacientes que tienen cirugías del tubo digestivo también. Entonces, o sea, en un contexto. Claro. Pero Si la no, realidad es que para nuestras vecinas que dicen, ay, yo tengo SIBO, me parece que tengo SIBO, Sí, voy a empezar, bueno. pues si no no sería, o sea, no es tan la frecuente. relevancia está dentro de un contexto clínico. claro, o sea, Claro. siempre lo Sí. sospechás más en alguien que tenga algo de esto, ¿viste? Que tenga un tránsito lento por algo, que tenga una cirugía del intestino, que tome crónicamente, por ejemplo, protectores ácidos, sí, porque te baja te genera un estado de acloridia, o sea, baja la acidez, y entonces eso también predispone. Y tengo una pregunta esto porque es algo que siempre hablamos de la automedicación. Sí. ¿La automedicación predispone a esto, por ejemplo? No, Tomar antibióticos siempre de Tomar amplio cualquier espectro, antibiótico bueno, porque pero regular la flora en ese resfriada. sentido, o es por otras causas. es que el antibiótico en realidad lo que te va a dar es una diarrea asociada al uso de antibióticos. Claro. Porque el antibiótico no es barre toda la flora. Entonces, lo que te puede dar es una diarrea asociada al uso de antibióticos, no esto. Ok. bien. ¿Y qué serían, perdón, porque nombraste alimentos fermentadores, cuáles serían? Y, ¿viste? Por ejemplo, O de los las que tenés que evitar. De las verduras, por ejemplo, el choclo, la cebolla, las hojas verdes. Esos, perdón, ¿son para evitar o para consumir? No, evitar lo que Evitar el fermenta el intestino, intestino. ok. Lácteos. Las levaduras. Y los lácteos, sí, yo por ejemplo lo que hago es que hago una dieta deslactosada, por ahí quizás, y que lo vaya incorporando los lácteos de a poco, en pequeñas porciones, según su tolerancia. Claro. También hay nutrición. Vos cuando es así, también yo lo que hago es derivarlos también a nutrición para que los acompañen y nada, les digan bien y les expliquen bien lo que es una dieta libre en FODMAP. Es difícil porque prácticamente te saca un montón de alimentos y también eso lleva a que también se pierdan un montón de nutrientes por la falta. Claro. Pero bueno, es verdad que los garbanzos, todo lo que son lentejas, garbanzos, esas cosas que evitarlas. dan, y sí, en ese momento sí. Pero bueno, es difícil, no es una dieta sencilla, digamos. Bien, bueno, muy interesante. ¿Algo más que te parezca importante mencionar acerca de esto? No, la realidad es que la gente es como está de moda el tema de la microbiota y que es como Sí, todo sí, un sí, tabú. sí. Lo de la microbiota es algo muy nuevo, que se sigue estudiando, que se está avanzando un montón. Pero bueno, no es algo que genere una enfermedad. Hay cosas más graves para sospechar y estudiar. Y que nada, que tiene un tratamiento, pero que puede volver, es así. Yo tenía una última pregunta, perdón. Sí, sí. Cortita, más relacionado tal vez a salud mental, Sí. porque muchas veces pasa, tal vez pacientes psicosomáticos, que bueno, lo emocional juega mucho Sí, por recontra. lo gastrointestinal. Lo ven. Un montón. Pero siempre todo lo que sea, primero, como todo clínico, como todo médico, siempre descartás lo orgánico. Claro, obvio. O sea, una enfermedad, algo que le esté generando el síntoma. Y después, una vez que, por ejemplo, lo del reflujo es un clásico. Claro.
¿entendés? Porque por algo de nervioso, las dispepsias, todo, pero bueno, descartás que no haya algo en sí y después ahí te orientás a que puede ser algo más de ese estilo. Y también igual la pata de salud mental articulan para el paciente que pues celíaco, por ejemplo, pues además primero tenés que hacer una aceptación de la enfermedad, que pasás por los distintos estadios cuando te diagnostican primero la negación, después la tenés que aceptar. Te están diciendo que tenés una enfermedad, ya empezamos por ahí. De por vida. Tenés que hacer. Ya empezamos por ahí. Y aparte tenés que hacer dieta. La articulación con salud mental está bueno para acompañar ese proceso. Sí. En todas las especialidades y sobre todo en esta me parece que la articulación con salud mental es fluida o cuesta un poco. Hay lugares que, ponen en el Udaón, donde yo fui a rotar, la verdad que sí tienen conexión con servicio de psiquiatría y psicología, pero no en todos lados pasa lo mismo. Claro, porque el Udaón es más interdisciplinario. Y cuando uno le dice al paciente vamos, ir a salud mental, ¿va o no? Claro, eso sí, le explicaba, diferente, ya sea por la enfermedad celíaca o por otras cosas, yo les digo, mirá, me parece que estaría bueno que consultes. Descartaste todo, claro. Pero una vez que descartamos lo orgánico. ¿Hay alguna asociación de celiaquía en Argentina? Como por ejemplo lo hay para el lupus, para otras cosas, en donde vos te hacen como una admisión y ahí te van derivando a los distintos especialistas. No me ocupé de averiguar si había. Sí, yo sé que hay una sociedad, pero exactamente no sé cuál es, porque no. Generalmente, nada, en cada servicio de gastroenterología siempre hay un médico que se dedica al celíaco. ¿Entendés? Y ahí es el que más o menos va y lleva a esos pacientes. Pues tenés el gastro general, lo maneja un gastroenterólogo general, sí, pero bueno, siempre hay uno que se especializa más en ese tipo de pacientes y es más exquisito quizás con las cosas que pedir o más interrogar. Bien. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Araceli. Me encantó tu participación y serás bienvenida cuando te parezca y cuando te pedimos también, porque tenemos un montón para charlar acerca de tu especialidad de gastro. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer un breve corte, vamos directo, pero vamos a recordar. Vamos a hacer un breve corte. ¿Vamos a hacer un breve corte? Sí. Bueno, pero 3 segundos, quédense ahí. Sí, y ahora venimos con el consultorio de Emma. Eso quería decir. No se vayan. Hola. Bueno, ahora volvemos con mucha interacción con el público porque el consultorio de Emma hoy va a ser de Emma y Araceli porque tenemos una pregunta de nuestro público que me encanta que se interesen. Bueno, les hago la pregunta, chicos. Vale. Dice acá Gabunita. Gracias, Gabunita, por comunicarte con nosotros. Dice, en una nena de 10 años con reactividad al gluten, ¿hay SIBO? ¿Cómo saberlo y cómo controlarlo? Pregunta ella. Bueno. O sea, no sería una paciente celíaca. Que tiene reactividad al gluten. Porque también está el alérgico al gluten, pero que no es celíaco. Cursa con síntomas similares. También está esa entidad, digamos. El alérgico al gluten, pero que no es celíaco. Hay un montón de alergias que es un sinfín. En este el alérgico al gluten tiene que hacer la dieta. Es que mejora con la dieta. Claro. ¿Me entendés? Pero porque es alérgico, pero no tiene la atrofia vellositaria ni anticuerpos. Tiene mejor pronóstico, digamos. Claro, o sea, tiene que hacer la misma dieta, mejora con eso, pero no cursa con todo lo que lleva la enfermedad, digamos. Con respecto a esto que están preguntando, tranquilamente vamos a poner el nombre, un enfermo celíaco puede cursar con sobrecrecimiento tranquilamente. ¿O no? Vos lo pensás, o sea, ¿por qué es más propenso el enfermo celíaco? Porque tiene un ritmo alterado de su tránsito que lo lleva a que nos predispone, es un factor de riesgo tener enfermedad celíaca para el SIBO, ¿sí? ¿Cuándo lo sospechás? Y cuando vos sos un paciente celíaco, tenés un seguimiento, tenés anticuerpos que te piden todos los años y se ve que no tiene aumento, vienen, bajo del valor, valores normales o inferiores y no tiene ninguna deficiencia nutricional ni nada, ahí empezás a decir, bueno, capaz es un sobrecrecimiento bacteriano asociado, porque está dentro de los factores de riesgo para tenerlo. Entonces, sí, tranquilamente pueden cursar las dos entidades. Bien. O sea, esta nena full con dieta, entonces, ahí va mejor. Sí, o sea, lo que se puede hacer es que se controle con su gastroenterólogo y si él amerita un test de sobrecrecimiento, un test de aire expirado, se pide y ya está. Bien. Pero más que otra cosa, no.
Genial, muchísimas gracias, Araceli. Y ahora vamos con el consultorio de Emma. ¿Qué pregunta te hicieron, Emma? Bueno, a mí me pregunta ese_el tanguero. Un primo de mi mamá tiene cáncer de colon. ¿Yo tengo que hacerme algún estudio? Bueno, acá hablamos de screening de cáncer de colon, bien. O sea, un poco también para las dos. Screening en inglés significa rastreo, ¿no? Y hay una cierta, un conjunto de enfermedades muy prevalentes en donde se les hace un rastreo aunque esté sano. Esto se llama prevención primaria, digamos que si lo puedo agarrar a tiempo, evito la enfermedad, o en algunos casos evito que la enfermedad sea más grave de lo que sería si la dejo a su libre evolución. Entonces son tan frecuentes y son tantos los beneficios de agarrarlas a tiempo, que es la medida más costo efectiva, que se rastrean en la población general sin síntomas. O sea, vos no tenés que tener ni siquiera familiares con cáncer de colon si tenés entre 45 o 50 hasta 75 años. Sí. Entra dentro inclusive de lo que es el Papa Nicolau para prevenir el cáncer de colon, o para detectar temprano, mejor dicho, el cáncer de colon, de cuello de útero. El prostático, no sé si sacó de la lista de próstata, o sea, de colon. Sí, en líneas generales el screening que hace acá en nuestra población es más que nada el de colon, cáncer de cuello, pero... Exacto. Siempre el screening es aquel paciente que no tiene síntomas. Que no tiene síntomas, que no tiene familiares de primer grado, que no tuvo nada, y se hace un rastreo entre los 45, 50 años hasta los 75. Y vos, anual, te tenés que hacer... muestra de materia fecal, lo que se llama sangre oculta en materia fecal. A ver, lo que con respecto al cáncer de colon, que justo fue la pregunta, ¿no? Sí. Siempre cuando preguntamos si hay antecedentes o no en la familia, lo que a nosotros nos importa en realidad es, primero, qué es familiar, si es familiar de primer grado, o sea, mamá, papá, hermanos, si es familiar de segundo grado, tíos, abuelos. Pero lo que más nos importa también es la edad del diagnóstico del caso índice. El caso índice es el que tuvo el cáncer. Claro, el primer caso. Porque no es lo mismo que sea un paciente, o sea, no sé, mi papá o mi hermana tuvieron cáncer de colon, pero se lo diagnosticaron a los 40 años. No, entonces no es lo mismo que se diagnostique a los 40 años que se diagnostique arriba de los 50 años. Porque si diagnostica a los 40 años, el que se tiene que hacer el control para prevenir, independiente, o sea, si tiene síntomas es otra historia, pero si no tiene síntomas, tiene que hacer 10 años antes del caso índice. Claro. O sea, 10 años antes de los 40. Por eso te decía, el que tiene síntomas es otro caso. El que tiene familiares de primer grado, una mamá que tuvo cáncer de colon o que le diagnosticaron a los 40, ya no entra dentro del rastreo poblacional. Yo lo que hablé es de la gente que no tiene, porque entonces ese se tendría que hacer un rastreo a los 30, el que tiene la mamá con 40 años con cáncer de colon. Y lo mismo son familiares. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? ¿Familiares de primer y segundo grado? No, hasta abuelo llega. También depende de la carga, de cuántos familiares. ¿Sí? Y después otra cosa es si el paciente, vos te separas al paciente de mediano riesgo, o sea, alto riesgo, o el que no, o el que estaría dentro de la gente que no tiene antecedentes de nada. Si vos tenés un familiar que se diagnosticó arriba de los 50 años, entrás dentro de la población de gente general. No general. Ok. ¿Entendés? Esporádicos. Pero al que por ejemplo, tuvo cáncer de colon, una mamá con cáncer de colon a los 45 años, quizá no le pidan solamente la sangre oculta en materia fecal. Ahí capaz que le pidan la colonoscopía. Entonces, eso son como dos situaciones. La población general, todos nosotros nos vamos a tener que chequear cáncer de colon con sangre oculta en materia fecal a los 50 años, y después distinto es si tuviste síntomas o si tenés familiares. ¿Y esto verdaderamente se pide? ¿Sí? ¿Lo hace clínico? Sí, debería pedir. Por eso yo la importancia cuando me cayó la pregunta dije que bueno, porque la gente no sabe la población general no sabe que esto se tiene que chequear anualmente, como nos hacemos las mujeres el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque es más frecuente por ahí en los hombres el cáncer de colon. Sí, no, en realidad es igual. Tanto mujeres como hombres es igual. Pero siempre tendemos a las mujeres a hacernos chequeos y los hombres no. Entonces como... ahí está, porque nosotros ya venimos con el mandato del Papa Nicolau eterno acá porque bueno, y la mamografía, el Papa Nicolau. Ahí está, la mamografía es otro screening que entra dentro de los... Entonces, como esto es muy importante y ya nos están corriendo con el tiempo,
Vamos a seguir ampliando estos temas de prevención, de screening, de qué tenemos que pedir siempre cada vez que vamos al médico según la edad. Y sus preguntas nos sirven un montón. Sí. Sí, obvio. Bueno, entonces, vamos a, como para ir cerrando, muchísimas gracias, chicas, a Gracias. todas, a Gabriel y a Pablo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, y esto es obligatorio, se suscriben a todos los canales el de YouTube, Conexión Salud. Es en nuestro canal de YouTube, se suscribe, le ponen me gusta, lo comparten si les gustó y les parece interesante. Tenemos el Instagram, ¿cómo es? Conexión.salud.radio, eso es nuestro Instagram. Y el Instagram de Radio Rayuela, que es Radio Rayuela BL, Radio Rayuela B corta L de Vicente López. Y nos pueden escuchar en directo en Radio Rayuela y por diferido en Spotify. Y en YouTube nos pueden ver. Nos pueden ver en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, que es Sí. el mismo, conexión.salud.radio. Sí, bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todas y todos acá y nos vemos el sábado que viene con muchísima más información en este programa. Salud, Conexión Salud. Conducen Vanessa López, Emma Piñero y Pilar Sánchez. Conexión Salud. Sábados 12:30 horas. Por Radio Rayuela. Contamos para